Bueno, pues hola a todos. Este es el primer capítulo del podcast de filosofía. Bueno, somos tres. Somos Nicolás Yagüe, Estefanía Rodríguez, di algo, Estefanía, Buenos días. y Carlos Monedero. Hola. Bueno, en este primer episodio vamos a hablar pues sobre distintas cosas de filosofía. Nos vamos a centrar sobre todo en los héroes y vamos a ver pues el monomito de Campbell, el viaje del héroe, si son modelos los héroes para la sociedad actual. Así que bueno, vamos a empezar hablando. A ver, los Bueno, nuevos, los héroes y heroínas son modelos para el ser humano. ¿Qué pensáis sobre esto? A ver. es obvio que las películas de héroes, estilo DC o Marvel, han influido mucho en la cultura pop actual y son importantes, aunque pienso que lo son sobre todo cuando eres más pequeño que ya para cuando has crecido. Sí, estoy de acuerdo, pero yo pienso que la diferencia de cuando eres pequeño a cuando has crecido es que al ser pequeño, pues te imaginas que tu vida puede llegar a ser así y te imaginas que puede llegar a ser real eso. Y al ser mayor te puede seguir gustando, pero ya sabes que es algo irreal y que aunque sea un tipo de modelo, no vas a llegar a ser igual. O sea, no vas a poder hacer las mismas cosas. Sí, claro, el problema es que cuando creces, pienso que empiezas a buscar modelos más realistas, como a lo mejor un miembro de tu familia o un actor, un deportista, etcétera, más que un héroe que vuela por la ciudad salvando personas. O sea, Bueno, te también, pones metas más realistas. también puedes considerar héroe a tu padre o a tu madre. O a Mm, una persona que no tiene por qué tener superpoderes, ¿sabes? Sí, Igual para ti un eso. héroe es un bombero o lo que sea. Bueno, sí, mm, si lo traspasamos a la palabra héroe como un concepto más amplio de entrando en lo que es más realista en nuestro mundo, sí. O sea, como héroe de alguien que es una gran persona y aporta mucho a la sociedad, sí, sería el caso. Es que aquí entra la definición de héroe. ¿Qué es un héroe? O sea, para vosotros, ¿qué es un héroe? Un héroe sería una persona que, que de alguna manera hace algo que favorece de una manera, o sea, de algo enorme como favorece a otra persona o salva, no salvar, sino como una persona Que hace buenos actos, ¿no? que ayuda, Sí, sí, que te ha ayudado mucho en alguna característica. sí, sí. Se entiende. Lo principal, porque claro, hay muchas buenas personas que no son consideradas héroes, así que yo diría que el paso, lo que marca la diferencia es que un héroe se le considera como una persona un poco más increíble, o sea, no alguien perfecto, sino una persona que como que destaquen los valores que consideramos buenos. Mm, sí, Sí, bueno. sí, sí, tienes razón. Sí que es verdad que al hablar de héroe, pues sí que la gente tiende a llevarse por lo divino o superpoderes o pues cosas así. Pero también es verdad que héroe podemos considerar a cualquier persona que te haya ayudado o que haya hecho algo importante que consideremos bueno, como pueden ser, pues eso, tus propios padres que a ti, o sea, a cualquier persona, cualquiera de nosotros nos han dado todo y puedes considerarles tus propios héroes. Claro, y hablando de héroes ficticios, como puede ser, por ejemplo, Superman, puede ser Iron Man, todos estos héroes tal y como los conocemos, ¿vale? En la cultura pop. eh, ¿Pensáis que pueden ser un objeto de ídola, como de ídolo para la sociedad, ¿vale? Si, o sea, si pensáis que una persona puede tener como ídolo, como héroe propiamente dicho, a un personaje ficticio. Como he mencionado al principio del podcast, creo que cuando eres pequeño es muy normal que tu ídolo, que idolatres a Batman, por ejemplo, pero no he conocido a ninguna persona adulta que tenga como modelo a seguir un superhéroe de ficción. O sea, que de verdad lo tome como alguien que tener muy en cuenta para su vida, hablando de adultos o a partir de cierta edad. Nunca he Ah, ido de nadie.
A ver, tienes razón, pero sobre lo que ha dicho Nico de que si lo puedes tener como ídolo, yo pienso que siempre y cuando te des cuenta de que esa persona, o sea, de que no es real y de que no vas a poder llegar a hacer o sea, no vas a poder llegar a tener las características que tiene, tú puedes tenerle como ídolo como modelo a seguir en el campo de intentar hacerle preocuparte por el prójimo, intentar hacer el bien, dependiendo del héroe, también te cuento. Pero sabes que siempre y cuando tengas claro lo que es real y que obviamente el héroe no es real, sí que puedes intentar seguir sus pasos dentro de lo que tú puedas hacer, ¿sabes? O sea, claro, sí que es posible, pero mi punto es que no sucede, no pasa. Nunca he ido a nadie preguntándose, un adulto, digo, ¿qué es lo que haría Superman en esta situación? Bueno, O pero sea, Estefanía, que no la hayas oído tú no significa que no sea. O sea, oh, oh, discúlpame, ¿tú sí lo has oído? a ver, no. Ahora no te puedo decir si lo he oído. Probablemente lo haya escuchado. Pero. Pero más que la cosa de si existe o no personas que idolatren, es que si se pueden comparar los valores que tiene un héroe ficticio a los valores que tiene un héroe de verdad. Si hay que, por ejemplo, decir, joder, es que si Superman es como la bondad, o también eso está mal, ¿no? Como idolatrar a una persona demasiado perfecta, demasiado buena. Mm, a ver, todo el mundo tiene sus errores y obviamente la persona perfecta no existe, pero sí que es verdad que a lo mejor tu modelo a seguir tienes que intentar que sea, porque a esta persona no la vas a poder seguir al 100%. Entonces tienes que intentar que sea lo mejor posible para luego tú, de ese 100% bueno que es esa persona, o sea, de su 100%, a lo mejor tú puedes lograr hacer una parte, ¿sabes? O sea, tienes que intentar que esa persona sea lo mejor posible para luego tú llevar a tu campo, pues, lo máximo que puedas de esa persona. También es verdad que estamos hablando de que no es bueno idealizar a tus ídolos, pero hay muchísima gente, no todas, obviamente, que sí que lo hacen y hay incluso personas que existen, de verdad, por ejemplo, un cantante que te gusta muchísimo, los acaban casi venerando como dioses, que no es solo algo que pase con personajes ficticios. Sí, eso es lo que deriva el otro tema que vamos a hablar más adelante, que es el de las estrellas deportivas, ¿no? Y ahora os quiero hacer Sí. la pregunta de, eh, ¿los héroes como tal existen para vosotros? Mm, A ver, los héroes como tal existen dependiendo del tipo. O sea, si estamos hablando de un héroe ficticio, a ver, obviamente no existe, pero si estamos hablando del concepto de héroe, de concepto de ídolo, de persona a seguir, me parece que sí que tiene que existir y de hecho que es fundamental en la vida de cada uno que tengas una persona o un modelo del que puedas fiarte, del que siempre pienses, Sí, bueno, y esta persona como que qué haría, ¿sabes? sí, sí. Mm. ¿Y, ¿Y vosotros tenéis alguno en específico? Yo personalmente, y es algo que me he estado como dándole vueltas mucho tiempo, no pienso que tenga una persona en específico en mi vida a la que considere un modelo a seguir, un héroe. Lo he estado pensando mucho tiempo porque sí que es raro, porque todo el mundo tiene una persona en la que se suele fijar. Sí que hay personas a las que les tengo respeto y aprecio, pero nunca he glorificado o llegado a reverenciar a una persona o decir esta persona es increíble, quiero ser como ella, jamás he llegado a esa conclusión. O sea, al punto de considerar a alguien mi héroe o mi ídolo, nunca he llegado a eso, ni siquiera a personas cercanas o alguien que no conozco como un artista, nunca. Yo sé lo que creo que pasa. Creo que casi ninguno, por no decir ninguno, tenemos un ídolo como vamos a ser como él queremos ser, porque es lo mejor que hay en el mundo, porque es el mundo real. Al final, en los cómics, en las películas, hay un superhéroe que es ficticio, entonces esa persona pues suele ser como
como lo que representa el bien. Entonces, sí que ahí entiendo que haya gente que diga, joder, Superman es la leche. Y yo quiero ser como él. Pero en la vida real, tú puedes tener un ídolo a una persona que te gusta lo que hace o que sí que te gustaría ser como él, pero no la idolatras hasta el punto de, de ponerla como si fuese lo mejor, ¿no? Como si fuese un héroe para ti. Por eso Sí, mismo, Sí, porque todo el mundo tiene errores en la vida real, ¿sabes? exactamente. Es lo que decía Estefanía del respeto. O sea, toda una persona, como pueden ser tus padres, las puedes tener muchísimo respeto y puedes decir, pues mira, me gusta lo que hacen, veo que hacen actos de bondad, cómo me tratan a mí, veo que les ha ido bien en la vida, me gustaría como llegar a poder no seguir sus pasos igual, pero tener una vida pues buena. Entonces respetas a esa persona y te parece que es feliz y tal, pero de allí a decir es mi ídolo, voy a hacer exactamente lo mismo porque no me parece que sea lo adecuado. Y de hecho, ya simplemente por ejemplo, las diferentes épocas en las que vivimos, todo lo que ha cambiado, el mundo en tan poco tiempo, no puedes hacer lo mismo que lo que han hecho tus padres para llegar a estar donde están. con todo esto se me plantea una pregunta que es, ¿en qué punto una persona pasa a ser tu héroe? O sea, tu figura de esto es lo que quiero ser yo o es a lo que aspiro o por lo menos quiero llegar a hacer no sé qué. O sea, ¿cuál es la línea que lo separa de una persona que simplemente respeta si te gusta? O eso ya es tu héroe. Claro, aquí se abren bastantes debates, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, mi ídolo, por decirlo así, entre comillas, pues algún jugador de fútbol, no, por ejemplo, Joao Félix, no es que sea mi ídolo, pero es mi jugador de fútbol favorito. Entonces, pues claro que me gusta verlo jugar y todo eso, pero no lo idolatro como si fuese un dios, ¿sabes? Entonces, hay un gran paso entre héroe de película, héroe ficticio y héroe real, ¿no? Mm, Puede ser. Claro, la definición cambia bastante, ¿sabes? sí, y también, por ejemplo, típicos de ídolos como lo que tú has dicho de jugador de fútbol. Es decir, vale, mucha gente dice, pues mira, a mí me gustaría ser jugador de fútbol, ganar muchísimo dinero, tener una novia guapa como la que tiene Joe Félix, por ejemplo. Y, ¿sabes? O sea, es decir, te gustaría, pero, o sea, no es ídolo, por ejemplo, Joe Félix es lo que tú dices, tú ves cosas de fuera, pero a lo mejor su vida no es tan buena y tan plena por dentro. O Claro. sea, es decir, no puedes idolatrar a alguien sin saber cómo es su vida al 100% y dependiendo del contexto en el que viva y todo eso. No sé. Mira, a mí me pasa una cosa con Frank Cuestas, no sé si sabéis quién es. Sí. Mm. Es un señor que a mí, o sea, lo que hace me parece una barbaridad. O sea, el trabajo que hace me parece una auténtica pasada. Pero, y a ver, y ciertamente no voy a decir que es mi ídolo, pero sí que es una persona que respeto mucho lo que hace y me encanta lo que hace. Pero nunca llegaría, me gustaría ser como él, porque su vida es muy trágica y tiene muchas cosas malas que nosotros podemos verlos de fuera de, oh, da la vida por los animales, trabaja en un refugio, pero realmente es mucho más duro que eso. Entonces, claro, hay muchas más cosas por detrás que no vemos y que eso también influye, ¿no? Ujú. Pero es que ahora estamos hablando de que no puedes decir que una persona es tu héroe porque no conoces su vida, no conoces tanto su trasfondo, pero yo creo que es precisamente por eso que la gente acaba teniendo ídolos, porque no les conocemos tanto, o sea, porque si ponemos a alguien en la posición de héroe, yo diría que es como una persona a la que tienes idealizada de alguna forma, a lo mejor tampoco exageradamente, pero sí que está idealizada, porque si yo pienso que si conoces de verdad muchísimo a la persona, sabes su trasfondo, etcétera, yo diría que eso la humaniza, que no es algo malo, pero la humaniza, o sea, que lo estás haciendo un humano a tu mismo nivel que tú. Y no digo que los héroes sean dioses, pero sí que se tiende a ver de una forma como más divina, entre muchas comillas, por explicarlo de alguna manera. Mm, ya, pero
no sé, es que lo divino siempre se ve a los héroes como lo divino, que también es verdad, pero a la hora de la verdad, en el mundo real, no puedes tener tu héroe o modelo como algo divino, sino que tienes que centrarlo a la vida real y a una persona real que hace actos que puedas decir, que puedas seguir o que puedas hacer tú también, ¿sabes? O sea, tú no puedes ser un dios y hacer algo comparable, ¿sabes? Pero sin embargo, si te centras en una persona que es real, a lo mejor puedes llegar a imitarlo. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, Bueno, es un tema complicado. sí, es un tema bastante Mm, extenso y, y la verdad es que tienen todos muchas opiniones distintas. Pero ahora vamos a pasar al segundo tema, ¿vale? Que también ujú. va tratado con los héroes, que es sobre el camino del héroe, ¿no? Cómo se crea un héroe. Y bueno, Ujú. esto para quien no lo sepa, es un proceso que se reproduce en muchísimas películas. Eh, no es que sean copia una de otra, pero es algo que se reproduce constantemente, ¿vale? Y tiene distintas etapas. A ver, normalmente es una persona que está tranquila y entonces hay un detonante hace que esa persona empiece un viaje que le hará convertirse pues en un héroe. Y bueno, ¿queréis hablar algo de esto? Bueno, el problema con este tema es que hay tantísimos ejemplos que coger solo uno se hace difícil, ya que es una temática muy común en muchas películas. Sí, exactamente. O sea, como ha dicho Nico, que es algo que no es copia, pero es como una estructura que se sigue en la mayoría de las películas en la que se ve cómo se forma, o sea, cómo se desenvuelve, cómo se forma el héroe y, ¿sabes? Es como una serie de pasos que si te vas fijando, o sea, que las películas, tú cuando ves una película no lo piensas, pero que si te paras a pensarlo, la mayoría de películas lo siguen, esta estructura. Sí, por ejemplo, en Eh, El Señor de los Anillos, todos habéis visto El Señor de los Anillos, ¿no? yo sí. Ah, sí. Es, o sea, trata sobre Frodo, ¿vale? Una persona normal. Y hay un detonante que es cuando se encuentra con Gandalf, bueno, toda la cosa del anillo y todo eso, ¿vale? Ujú. Eso sería el detonante de su aventura. Entonces poco a poco Claro. va teniendo distintas fases y le hace convertirse pues, en el héroe que es Frodo, ¿no? Si Sí, tenéis algún ejemplo de que hayáis visto, que tengáis, sí. O simplemente un ejemplo muy claro, en plan, hablando pues de Señor de los Anillos, el Hobbit, por ejemplo, ¿lo habéis visto? y lo El, lo hemos visto, sí, sí, lo hemos visto. pues eso, que tiene también una llamada, que es el detonante, que primeramente, como al ser una persona normal, pues rechaza, pero al final se acaba animando y pues eso, van surgiendo diferentes pruebas o diferentes complicaciones que van haciendo que se cree que se forme como héroe o como la persona que al final acaba siendo. Sí. Diría que este tipo de estructura es sobre todo común porque es algo que a las personas nos gusta mucho, o sea, hacen las cosas que venden. Y diría que todo el tema de era una persona normal y luego a partir de un montón de desventuras se acaba convirtiendo en un gran héroe, que es una bellísima persona, es algo que nos gusta sobre todo porque tal vez pensamos que es algo que podría llegar a pasar. O sea, obviamente no es que nadie espere que venga la lechuza de Harry Potter para decirnos que ingresemos en Hogwarts, pero sí que lo hace como más, es más fácil simpatizar de esa forma, más que si fuera una persona que era muy increíble desde el principio. Exactamente. Es como que nos vemos reflejados con la persona del principio, que es un ser humano normal, que lleva su vida, que tiene una vida tranquila, sin muchas complicaciones, y que de repente le pasa algo que es extraordinario y que simplemente dices.
oye, pues a mí me gustaría vivir algo así, pues me gustaría, ¿sabes? Entonces, como al verte tan relacionado, pues ese tipo de películas nos engancha bastante. Y es Claro. un género que pues nos gusta bastante, sí. Sí, es como que estamos tan encadenados en la monotonía de nuestra vida diaria que la idea de poder fantasear con que un día haya un evento que nos libere es bastante agradable. Sí, Sí, claro. de hecho, esto tiene varias etapas, ¿vale? Aquí lo he puesto, ¿vale? En la pantalla, estaréis viendo. La Sí, primera es la llamada a la aventura, por ejemplo, en El Hobbit mismo o en Harry Potter cuando viene la lechuza, ¿no? Ujú. El rechazo de la llamada, pues cuando ellos mismos no se atreven a llamar, o sea, a ir a la aventura, porque Sí, siente. normalmente, O sea, tu primera reacción es tener miedo a que va a ser un gran cambio, que tú tienes miedo y te lo piensas porque dices, estoy preparado para esto, va a ser algo bueno. Claro, vas inseguro porque no sabes lo que va a pasar. claro, luego la ayuda sobrenatural, pone aquí también. Esto, claro, esto es obviamente una cosa ficticia, ¿no? Pero es quien... Es normalmente el motor de las películas heroicas, algo sobrenatural, algo que no es normal, como su propio nombre dice. Y muchas veces es lo que... Yo creo que es lo que hace que nos enganchemos, ¿no? Porque si fuese una película normal, sí que te aburrirías, llegarías a aburrirte. Ujú. Luego estaría el primer umbral, bueno, todo esto el primer umbral, el vientre de la ballena, las pruebas, encuentro de Dios, la tentación, la consagración. Entonces, estos son las distintas fases, aquí vienen muchas, ¿vale? Pero Sí, realmente, está muy explícito, o sea, claro, muy bien, es cosa muy explícito, pero serían como las diferentes, la parte en la que se va formando el héroe a raíz de diferentes problemas o pruebas que va surgiendo a lo largo de la aventura o de la historia, yo ¿sabes? lo resumiría en tres, bueno, en tres básicamente, ¿vale? En tres partes, ¿vale? Sería la llamada a la aventura, ¿vale? Luego estaría la entrada sobrenatural, el guardián del umbral, el umbral, todo esto. El ayudante, el mentor, que son los que ayudan al protagonista. Ujú. Luego estarían los retos y tentaciones que van llevando pues un poco a la aventura, a la historia, que es los que hacen que se desarrolle todo. Luego Sí. estaría el abismo, no sé si sabéis lo que es el abismo. El abismo de cuando el protagonista se ve en un bajón porque todo le está saliendo mal, ¿no? Claro, o sea, sí, es muy típico de las Muy películas típico de de este que estilo. antes de que surja el desenlace, es como que todo lo ve muy negro, todo su futuro, como que ha sido todo para nada y que va a salir todo mal. yo lo definiría como el punto en el que tú piensas, oh shit, este tío se va a morir. Yo pensaba que no iba a morir, pero de aquí no sale. Sí, Pero sí, al sí, final sale. Realmente, claro. a ver, en el abismo seguramente hay una revelación, alguna cosa. Y está en todas las películas está. Luego está, bueno, luego hay una transformación después de todo esto. Normalmente el héroe acaba ganando y aprende de todo esto, de todo lo que ha pasado. Y acaba con el regreso, que es la vuelta a su casa, ¿no? Claro, eso sería como lo último, que sería como el desenlace que suele acabar bien Sí. en este tipo de estructura y la vuelta a su vida normal como alguien ya diferente. Voy a poner ahora una imagen aquí también, para que la veáis todos. Y aquí lo explica mucho más simplificado, ¿no? El mundo ordinario, la llamada de la aventura, el rechazo de la llamada, el encuentro con el mentor, la tesis del umbral de los guardianes. Aquí estaría, en donde pone superior ideal sería el abismo. Y bueno, esto es básicamente lo que quiere expresar el viaje del héroe. Sí. Ujú. Claro, si lo piensas bien, en verdad todo esto se podría resumir en las tres partes. Primero, cuando empieza la aventura. La segunda, cuando empiezan a tener problemas y tienen que superarlos. Y la segunda, la tercera, cuando ya todo se ha solucionado
el problema ya está y empiezan a vivir libremente su vida una vez que han derrotado el mal. Bueno, y también esto puede volver a pasar, o sea, puede ser un círculo vicioso. Hay muchas películas en el que en la secuela vuelve a hacer la misma estructura pero con otros personajes. Claro, bueno, Lo aunque mismo. eso es precisamente porque es la secuela, el dinero hace mucho. Si Claro, hay claro, que revivir la misma historia 11 veces con distintos nombres, se revive. en las películas de superhéroes normales, las secuelas, todas realmente tienen el mismo guión. Sí, y de repente te enteras de que el villano que les había costado tantísimo derrotar en verdad no había muerto y se había quedado y ves cómo saca la mano por encima de, no sé, de las ruinas del edificio Sí, donde se había quedado enterrado y pone continuará. sí, Cuando ves que va a haber otra parte cuando ya lo veías todo acabado, ¿no? claro. Sí. También yo creo que la clave de que funciona todo esto es porque, como haya dicho Estefanía, nos sentimos identificados. Y los personajes son muy importantes, ¿no? Porque puedes hacer todo esto, pero si el personaje no evoluciona, si el personaje no Sí. cambia, no va a llamar la atención. De hecho, Claro. yo tengo un ejemplo muy bueno. No sé si habréis visto las nuevas películas de Star Wars, pero Sí, muchísima sí, gente se Sí. queja de que el personaje principal evoluciona demasiado rápido. O sea, pasa de 0 a 100 en 5 minutos de Sí. película que tú dices, ¿qué exactamente. ha pasado? Y claro, Exactamente. eso no es realista. A la gente no le Claro. gusta, la gente no se lo cree. Uno de Es los verdad, puntos más porque importantes son, sí, sí, tiene que... el desarrollo de los Nada, nada, sí. personajes. Claro, que tiene que haber varios factores, o sea, que no puede haber que de repente con un factor o con algo que ocurra, de repente desarrolle su máximo potencial el personaje, sino que tiene que haber varios factores, varias caídas, remontar, porque tiene que haber Claro. varias pruebas, o sea, El tiene un viaje, proceso. Y el que viaje es aprenda muy de ello, ¿eh? importante. Sí, Porque sí, hay mucha gente que se queja de que en las películas de ahora los personajes eran perfectos desde el principio. O sea, tú no has aprendido nada del principio al final de la película. El personaje era perfecto ya. Luego ya lo demás ha pasado pues porque tiene que pasar algo. Pero el personaje no ha evolucionado de ninguna forma. Y eso hace que se sienta todo muy plano. Ujú. Sí, sí. Luego también hay una figura muy importante que es la del mentor. La figura del mentor es esa que es el que enseña, ¿no? Muchas veces es la voz de la razón para el héroe, ¿no? El quien enseña, quien le dice, le lleva por el buen camino. Y creo que también es una figura bastante importante en estas películas, ¿no? Es un pilar bastante fundamental. Sí, porque es el que hace que al final que no te rindas, ¿no? O sea, es el que ya ha pasado por lo que tú has pasado y hace que ante todas las adversidades y pruebas que te ponen, que no decidas dejarlo, ¿sabes? Que sigas, que continúes. Sí. Por ejemplo, en Señor de los Anillos, el mentor sería Gandalf. O por ejemplo, en Karate Kid, el, Sí, buen ejemplo. El el, señor Miyagi. el El señor señor Miyagi Miyagi. sería, ¿no? Claro, Sí, al final nos ponemos a sacar y en muchas películas tenemos esto. sí, sí, tienes razón. Bueno, y pues esto sería todo, ¿no? Sí, esto sería todo el primer podcast de... El Volveremos primer con gran más. podcast. Volveremos. Con más Volveremos con más y y... como dicen, mejor no porque es imposible. bueno, lo intentaremos mejor. Sí, sí, sí. El segundo capítulo será sobre el conocimiento y bueno, esto estará colgado en YouTube, veremos si en algún otro sitio, en iVoox o alguna otra plataforma de podcast. Así que bueno, esto ha sido todo y un saludo, hasta luego.